Buenos días a todos. ¿Estáis listos? Pues allá vamos. Bienvenidos una vez más a Pienso Luego Invierto, un podcast dentro de Value for All, que es un proyecto de co-creación sin ánimo de lucro. Y estoy una vez más con Diego López Balboa. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Gael? ¿Cómo estás? ¿Cómo se Pues, va? pues bueno, ahí vamos, ahí vamos. La verdad que semanas intensas en De todos los trabajo, ámbitos. de De noticias, de todo. todo, sí, sí. De todo, de todo. Trabajo intenso, las Sí. noticias en el mundo financiero, la verdad que son un poco locura. Y Ya hicimos, creo que fue la semana pasada, ¿no? Un vídeo acerca de Nagarro, de lo que había pasado. sí, sí, que por cierto, bueno, ya lo veremos con más extensión cuando hagamos alguno, pero para el que lo haya escuchado, el Learning Calls que Fue tuvieron, muy interesante, sí, la sí, verdad. Y fue, fueron a hablar y a responder ciertas dudas y a dar un poco sí, donde... sí, sí, Literalmente dijeron, oye, si queréis os damos acceso a las cuentas bancarias para que veáis lo que hay, ¿no? sí, sí, no, y además bastante bien porque fueron con bastante estilo. Yo sobre todo lo que añadiría es que es con bastante estilo. No fueron a contestar a los short sellers, Ujú. sino que fueron más A dar bueno, sí, información. a dar la información y resolvieron un montón de dudas y nada, la verdad es que yo como accionista quedé contento. Así que Sí. la verdad es que muy bien. Pero bueno, nos Pero encontramos una semana más, un poco así de improviso, así sí. haciéndolo por Zoom. No nos ha dado tiempo a vernos en persona, porque claro, desde el miércoles pasado se han desencadenado una serie de eventos que han Sí, acabado sí. con la quiebra de un banco. Sí, 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 sí. No, me parece Eh, buena idea lo de hacer el vídeo porque es una buena manera de resumir un poco de manera básica lo que ha pasado y así me evito tener que andar mandando notas de voz, que ya voy por la tercera o cuarta nota de voz explicando el tema. Ahora cogen, mandas el vídeo, la gente se chupa los Claro, treinta mucho y cinco mejor. minutos de vídeo que vamos a hacer, 40. Joder. No, no, Somos vamos a un hacerlo desastre. rápido, vamos a hacer resumido, sí. Así que, pero sí, Totalmente. es muy, muy fuerte. A ver, Sí. ¿qué es SVB? Vale, vamos a empezar. ¿Qué es SVB y qué ha pasado? SVB o Silicon Valley Bank es un banco en Silicon Valley. Sí, Es claro, la gente de primera dice, bueno, un banco pequeño en Estados Unidos. Bueno, un banco pequeño en Estados Unidos igual tiene la misma capitalización bursátil que tiene el Santander. sí, claro, ese es el tema, sí. Hombre, a lo mejor Ese es no el están tema. igual al mismo PER, Ahora mismo, claro, no están al pero mismo PER, igual no, ahora mismo no tiene la misma capitalización bursátil, pero si nos vamos un mes atrás, sí, 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 claro, claro. Silicon Valley Bank estaba ahí a la par, ¿no? De Sí, sí, que tamaño. no, es grande, sí, sí. Es que es solo por tener una idea, si cogemos el tamaño de California, seguramente sería una de Sí, las primeras potencias mundiales. Y claro, es claro, que es uno de los principales bancos que hay en California, ¿no? claro. No de los gordos, ¿no? No es un JP Morgan, no es un Bank of America, pero ahí Sí, está, ¿no? sí, sí. Y claro, desde alguien muy enterado de las noticias financieras, el miércoles hubiese empezado a tener ciertas noticias acerca de este banco, pero si no estás muy al tanto, o si pues está un poco de vacaciones, de repente te encuentras el jueves y el viernes de que se empiezan a hacer retiradas masivas de cash en ese banco Sí, y el viernes anuncia su quiebra y lo interviene el Fondo Depositario Americano, que es un poco como aquí el fondo de garantía, sí. el fondo de garantías que hay Sí, en Europa y en España, ¿no? sí, sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es que entre el miércoles jueves llegaron partícipes, bueno, gente que tenía depositado su dinero en el banco y Sí, empieza a retirar más de 40.000 millones de dólares en efectivo. sí, dicen 42.000 millones, sí. No está cuarenta y mal, dos ¿eh? mil millones. No está Tenía, mal, quiero decir, decían que tenían 210.000 millones o algo así, sí. de En activos, ¿no? depósitos, sí. Sí, sí. Claro. Y ahora si quieres entramos a entender mejor por qué un banco quiebra o Sí, por sí. por qué un banco no tiene ese dinero como tal y qué es lo que Bueno, pasa cuando... antes de nada, comenta lo que me decías antes de qué tipo de banco era, o sea, en qué estaba muy Claro, enfocado, claro. es que claro, aquí hay un punto de entender. Como su nombre indica, es un banco que se sitúa en Silicon Valley y lo que principalmente hay en Silicon Valley
son empresas tecnológicas. Entonces sí que es un banco depositario, pero es un banco depositario en vez de a clientes particulares, es un banco principalmente depositario para empresas tecnológicas, que sabemos que en los últimos meses y en el último año y pico han estado sufriendo bastante. Entonces, si quieres, luego podemos entrar a explicar un poco más qué ha pasado con esas empresas que ha podido llevar Sí, a, a que necesiten cash y qué es lo que ha acabado vislumbrando. Pero claro, este banco de repente, oye, le empiezan a pedir dinero, sí, dice, oye, pues sí, yo tengo cierto dinero en efectivo y te puedo ir dando, ¿no? Y ha empezado también a vender ciertos activos, que luego explicaremos un poco más en detalle, para poder, oye, hacer frente a esas devoluciones de dinero que tenía que hacer, ¿no? Y al vender esos activos, para que os hagáis una idea, ha tenido pérdidas de 1,8 billones, 1.000 millones, 1.800 millones de dólares, ¿vale? De forma sí, más sencilla. Oye, sí, sí, son unas pérdidas que son mayores al ingreso neto que realizó en 2021. sí, Todo esto, claro, se encuentra ante esta situación y dice, joder, pues, ¿por qué no intento acudir al mercado para pedir dinero prestado? Y claro, acude al mercado para hacer una ampliación de capital y es que nadie quiere darle dinero. Y ahí es donde acaba quebrando, ¿vale? sí, 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 Em, y pasan sus acciones a valer pues de $300 por acción que valían a cero. sí, O ahí se ha quedado. Entonces, ahora si quieres, podemos entrar más en detalle por qué quiebra un banco o qué es y a partir de ahí qué es lo que ha pasado en este caso, ¿no? Más en detalle. sí, Si quieres, podemos quedarnos con un punto. Aquí hay sí, dos cosas muy interesantes que me he encontrado buscando información y demás. Y esta es una que nos ha pasado a Gustavo, que ha sido muy, muy graciosa. Eh, el, el Chief Administrator Office sí, del banco, que es un tío que se llama Joseph Gentile, era sí, el sí, sí. CFO de Lehman Brothers, cuando Sí, quebró en Lehman Brothers. 2007, sí, 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 lo he visto, tío, es muy gracioso. La verdad que Es esto está bien, como, sí. Sí, sí, a ver, me decía un compañero, mi compañero Juan, que dice, joder, pues donde se vaya, sabes a qué banco te tienes que poner corto la próxima vez. claro, Está bien, totalmente, sí, sí, un grande, gentil. Cuando hay, suceden varias cosas. Primero, seguramente el tipo de empresas, que muchas startups que estaban claro. aquí, muchas del mundo Ahí cripto y hay, eso, claro, están ahí hay, sufriendo. claro, ahí hay que entrar al punto de los principales clientes de este banco eran empresas financieras que están sufriendo en este momento, que igual no están ganando tanto dinero y que tienen que tirar cash de sus depósitos. Sí, bueno, Entonces, no sí, ha sí, de sido lo que de la fuese, sí. noche a la mañana que de repente le han pedido dinero a este banco y tal. No, es que poco a poco le empezaban a tirar, tirar, tirar y tenía que ir vendiendo activos porque no Claro. tenía, no tenía dinero en efectivo. Hay que pensar que seguramente este banco, en otros términos, fuese un banco solvente, pero en este Sí, caso, bueno, eh, además es un banco que ha crecido muchísimo. Es un banco que desde 2021, no, no, 2020 creo que es, tenía 60 billones en activos y ha pasado a tener 200 billones en activos. cara, La última vez seguramente, que presenta resultados. Ha crecido muchísimo. que es que seguramente Y eso han debido estar sea, comprando seguramente muchísimos bonos sí, activos para utilizar ese cash que tenían cuando los tipos de interés estaban seguramente a lo más bajo de la historia sí, y tenían una duración media, si no recuerdo mal, de 4 años. Claro, sí, sí, que tampoco es enorme, pero seguramente habría que ver que cuando se han empezado a vender esos bonos, es sí, que igual habían perdido el 30 o el 40% de su valor. Por eso han tenido esas pérdidas tan cortas, claro, tan, claro, tan sí, sí. grandes en ese corto periodo de tiempo, ¿no? Al Sí, vender sí, todos sí. esos bonos para tratar de devolver esa liquidez. Sí, yo vi que más o menos había una descorrelación, lo habría que ver si era cierto, entre los depósitos que tenían y lo que se llama el mark to market, que es el valor de tu cartera a valor de mercado Ujú. actual del 25%. Claro, eso significa pues que hay un cuarto del dinero que le tienes que Que dar ha a gente que no desaparecido. está. Eso es. Eh, cuáles son los problemas y lo que se está viendo ahora? Pues bueno, en Estados Unidos hay una cosa que es como el Fondo de Garantía Europeo, que te cubre hasta 100.000 euros que tú tengas en depósito en cualquier banco. Ujú. Y en este caso, en Estados Unidos son 250.000 dólares. Eso es. ¿Cuál es el Ujú. problema? Que este banco en concreto, por la tipología que tenía, solo no llegaba al 3%, creo que era un 2,8% de los depósitos, eran de 250.000 dólares o menos. Entonces,
Eh, Además, en claro, Silicon Valley, que la gente tiene muchísimo dinero, piensa que es. Y y que tienes un montón de empresas, empresas, sobre claro. todo empresas, que las empresas no tienen 250.000 pavos en general, es que estos manejaban muchas empresas, muchas startups. Entonces, al final, es una cascada. Si es lo de siempre. Eh, Menganito saca una startup, la startup está ahí tirando, tiene unas rondas de financiación, tú vas tirando, pero las startups tienen dinero en la mayoría. Claro. Entonces, tú abres con estos tíos que toman más riesgo contigo, pero bueno, pero les está funcionando el Ujú. negocio. Cuando suben los tipos de interés, también las personas que te prestan el dinero, las Venture Capital, que son las típicas que Ujú. te dan dinero a cambio de equity y se meten contigo, eh, todas esas empresas han dejado de dar muchísimos casos a la mayoría de las startups tanto dinero como les habían dado. O Claro. sea, han cambiado todos sus modelos y el otro día lo estaba viendo, había habido empresas que tenían comprometidos a lo mejor millones a 10 años y han Y visto reducido en un 90% la cantidad de dinero que les daban. O sea, era bastante bestia, o sea, las cifras son muy bestias. Entonces, claro, al final todas esas empresas seguramente hayan tirado de este banco y hayan ido a pedirse dinero, se genera un pánico bancario, que es mm, el clásico que pasa, y tienes un sí, es problema como un de liquidez. corralito. Sí. Ahora bien, Claro. Y eso eso es lo que sabemos hasta ahora. Hay muchas claro, la cosas, pregunta mucha es, ¿qué información. puede pasar a partir de Ya, ¿qué ahora? crees que puede pasar? Pues ¿O no qué lo crees sé, que va yo a creo pasar? que es que me imagino, y esto que, bueno, que anoche ya estuvimos hablando lo largo y tendido, Sí, puede haber varias opciones. Una opción es que venga otro banco y lo compre, sí, que coja, se ponga a ver los estados y dice, bueno, pues yo no te pago. ¿Qué pasa aquí como en España pasó con, popular. con el Popular, ¿no? Que llegó el Santander y lo absorbió Sí. y tiró para adelante. Esa es una opción, que llegue algún gordo, un Bank of America, un JP Morgan, alguno de estos, y llega y lo absorba. Eso puede ser una opción. Otra Ujú, opción es que lo dejen caer. Si lo dejen caer, habría que ver, si nadie lo quiere, lo dejan caer, habrá que ver qué repercusiones puede tener. Porque igual en otros bancos son un montón de empresas del sector y demás, ujú. las repercusiones pues son muy, muy gordas. Y sabemos que todas estas cosas acaban llegando a Europa. Y habrá que ver, y otro punto más, tercer punto que yo creo que es muy, muy importante, es cuántas empresas, cuántos bancos también están en esa misma situación. Sí, a ver, yo no creo que tengan, por lo que he estado viendo, los bancos han sufrido un golpe muy gordo en sus balances y por un tema de, pues eso, de lo que estábamos hablando, Sí, del simplemente mark to market que tiene de sí. su cartera, claro. Pero sí que en principio no parece que haya grandes problemas y que estos sí que tenían un grave problema. Hay bancos regionales pequeños que sí que tienen, que pueden tener problemas iguales o incluso, bueno, iguales, iba a decir más severos que quebrar, pues tampoco hay mucho Ujú. más. No. Pero, pero sí que habrá que ver. O sea, hay bastantes voces pidiendo que los rescaten, que hagan lo que llaman ellos un total bailout. Claro, pues hay hedge funds que han empezado a hablar de comprar parte de los depósitos, Ujú, pagarlos pues creo que están ofreciendo 60 céntimos por dólar, o sea, digamos ujú. el 60% del valor. Hay que ver si lo compra JP Morgan, lo que decías tú. Hay que ver Es muchas que cosas. luego hay puntos, por ejemplo, lo que tú dices del rescate, para mí es una imagen muy mala. Me explico. Estás dando una señal al sector muy mala. Estás diciendo, oye, bueno, si tú quiebras, pues ya te rescataré. Que, a ver, que siempre hay consecuencias del rescate, por supuesto. Para las Sí, personas directivas y demás siempre hay consecuencias, ¿no? sí. Pero das una imagen muy mal. Sí, no, eso está claro. A ver, lo que es cierto es que habrá que ver qué es lo que sucede, pero digamos que yo apostaría porque el gobierno actual en Estados Unidos, demócrata, pueda tener cierta inclinación hacia eso, ¿no? Pero, pero es lo que dices tú, o sea, no tiene mucho sentido, no es justo y en realidad luego
no termina de solucionar muchas veces los problemas, porque en realidad, pues, eh, el problema principal aquí es que no nos engañen, es como pasó con el tema de en la anterior crisis, y eso, el problema es cuando tú generas un entorno con unos tipos artificialmente bajos que no tienen sentido, Ujú. al final o sea, estás, ¿quién tiene la culpa? ¿El narcotraficante? ¿Sabes? Que en este caso serían los bancos centrales dándole cocaína a los drogaditos, que son los bancos y nosotros. Los bancos al final son como, digamos, el del menudeo. ¿Quién tiene más culpa? ¿El narcotraficante que te trae la cocaína de afuera o el tío que está haciendo el menudeo? Pues, hombre, pues puedes en general en una batalla ver quién te de acuerdo, pero claro, al final la señal, tú haces lo que sea por sobrevivir Tú y haces, claro, y tú haces lo que te dejan hacer. Y si oye, si de repente te bajan mucho los tipos, ¿qué haces para sobrevivir? Pues te buscas las formas de, oye, claro. de ganar dinero por otro lado, porque tú tienes una responsabilidad con respecto a tus accionistas. Y que luego hay que tener en cuenta que además antes se decía que era porque las normativas eran demasiado laxas, tal, no sé qué. Bueno, pues ahora han puesto unas normativas muy, 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 muy duras y está pasando lo mismo. O sea, pues nadie se lo va a plantear así y al final acusarán el dedo ahora. Yo creo que en esto será la batalla de decir lo malísimas que eran No, el todas las equipo directivo, tecnológicas, tal, no sé ¿no? qué, que las tecnológicas no sé qué. Irán contra eso y... eh, que el banco tenga riesgo sistémico, pues eso ya no lo sé, porque es cierto que puede ser algo que sea muy, muy residual, pero... y puede ser Ya, algo que sea es muy, complicado. muy único, pero no sé. No sé, yo creo que de momento ahora mismo hay que estar precavidos porque hay que ver cómo actúa la Fed, que justo además ha entrado, está en el periodo, hay un periodo antes de que empiezan a votar y porque ahora va a haber una reunión en los próximos Sí, va a días. ver, claro. ¿Qué pasa con los Eh, tipos de interés? Yo creo que va a ser lo interesante, ¿no? Claro, entonces habrá que ver, hay que estar atentos ver cómo afrontan todo eso los próximos días, pero yo creo que esta semana va a ser crucial y que hay que estar atento de qué decisiones se toman y cuáles son las ramificaciones. ¿Estamos ante un 2008? Pues no lo sé. No creo, de momento, pero puede ser el No, claro. comienzo. Puede ser como cuando empezó la otra vez con Fannie Mae Sí, y Bear Stearns y tal, y luego terminó Fannie Mac también, y luego terminó con Lehman. No sé, o puede ser esto más algo parecido a lo de Enron en su momento. Eso lo decía que Michael no se Burry. sabe. Sí, Va a haber muchas cosas, porque yo creo que por el lado de las tecnológicas lo hemos visto, se han estado haciendo todo el lado del growth y las tecnológicas se han estado haciendo verdaderas locuras totalmente. y estafas a base de mantener a la gente con smoothies y tal, que yo no sé, Y con bicicletas joder, contables pegadas. entonces, Totalmente. Pero bueno, habrá que ver. Habrá que ver. Es no podemos, que no podemos saber qué puede pasar. Podemos saber lo que ha pasado aquí sí. y estar atento a ver qué decisiones pueden tomar los bancos centrales. Y viendo un poco en función de las decisiones que tomes, pues se va Sí, viendo. pero bueno, Pero bueno, los seguiremos con detalle, ¿no? sí, Si hace falta hacer otro vídeo de urgencia, lo haremos. sí, Aquí estaremos. por supuesto. Y nada, pues nada, Diego, muchas gracias por todo. Que pases una buena Ah, semana. Hasta igualmente. luego. Hasta luego.